Muy buenas noches, mis amadas. Dios les bendiga. Estamos de nuevo otra vez aquí con ustedes, gozándonos en el Señor, tomándonos este tiempo de regocijo con el Padre. Y hoy pues tenemos un capítulo maravilloso. Nuestro Señor se goza de ver a sus hijas en paz, en bendición, en ese gozo que Él nos da. Él así nos quiere ver porque es nuestro buen pastor. Él es el que cuida de nosotras, somos las ovejitas del Señor y Él es el que está ahí pendiente de que a nosotros no nos separemos de la manada. Y así como no nos queremos separar de la manada, mire, seguimos aquí, seguimos por la voluntad del Señor, siempre adelante, porque Él quiere que nosotros estemos compartiendo esas buenas nuevas que tenemos. Y miren, tuvimos una semana maravillosa, hubo la convención internacional, la convención mundial que estuvo fantástica. Si no la pudo ver, le invito, busque el link de la Convención Mundial 2020 de FINEC. Óigame, eso estuvo maravilloso. Hubieron unos testimonios increíbles, lloramos. Bueno, yo soy bien llorona, yo siempre lloro, pero también nos conmovieron mucho. Y sabe, realmente podemos decir cuán bendecidos somos. Hay muchas personas que están pasando cosas difíciles. Entendemos bien qué situación estamos pasando en el mundo. Muchas personas sufren, pero sabe, también en medio de la tormenta podemos confiar en ese Dios maravilloso que está ahí con nosotros. Y eso es lo que le queremos decir, que a pesar de la situación que usted tenga, tenemos un Dios maravilloso que está ahí para usted, está ahí cuidándolo o cuidándola. Él está ahí pensando en todo lo que a usted le hace falta. Él ya lo sabe, pero Él quiere que lo busquemos con amor. Y no solo lo busquemos porque tenemos una necesidad, sino porque realmente sin Él no somos nada. Y bueno, pues eso es lo que nosotros queremos compartir en cada capítulo, ese amor del Señor que nosotras ya hemos recibido y que queremos que no se quede aquí, sino que se multiplique. Esa es la luz del Señor que tiene que llegar a cada casa. Y para que esta luz llegue, pues le digo, bueno, vamos a empezar como Dios manda. Y queremos invitarle a que nos acompañe a una oración. Y así que donde está, le pido, cierre sus ojitos y póngase en comunión con el Señor, porque queremos darle a Él el honor y la gloria y la bienvenida a este capítulo. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Papito Bello, porque tú nos has cuidado hasta este tiempo, Señor, hasta este momento. Tú has tenido un propósito en nuestra vida, Señor, y sabemos que en ti podemos vivir confiados. Gracias, Señor, porque nada nos ha faltado. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, sabemos que tú estás ahí. Gracias, Señor, por lo que viene, porque sabemos que cuando pasamos por un desierto, siempre tenemos un propósito, Señor, de una tierra prometida, de un lugar mejor. Y sabemos, Señor, los que en ti confiamos, que todo lo que viene es mejor, Señor, porque tú dijiste, Señor, que la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Nosotros esperamos ese día perfecto pronto, papá. Lo esperamos y sabemos con certeza de que tú lo harás, porque ya has prometido antes en nuestra vida y lo has cumplido, Señor. Te damos la bienvenida a nuestra vida, te damos la bienvenida a cada cosa que nosotros hagamos. Te pedimos que tú te entrones en nuestro corazón, en nuestra mente, y Señor, que seas tú dirigiendo este capítulo de principio a fin. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Bendito, bendito seas, papá. Amén y amén. Y bueno, hoy sí ya podemos iniciar. Miren, mi nombre es Carol Turcios. Perdón que yo nunca me presento, generalmente lo obvio, como que ya nos conocemos de toda la vida, y un día cuando estemos en el cielo seguramente nos vamos a ver y nos vamos a conocer a la vida. Así que no dejemos de confiar en que eso va a suceder. Mis hermosas, pues miren que quiero explicarles qué es lo que hacemos en los capítulos. Realmente en cada reunión nosotros siempre tenemos esta parte importante, y es explicar quiénes somos. ¿Saben? Porque dicen, están en una reunión de capítulo, ¿y qué es un capítulo? ¿Y cómo es eso que son damas FINEC? ¿Qué es eso? Pues para explicar qué somos las damas FINEC, quiénes somos las damas FINEC, mejor dicho. Entonces está nuestra querida Ani Murillo, que ya va a compartir con ustedes nuestra identidad. Así que bienvenida, Ani, los micrófonos para usted. Y buenas noches.
Bueno, me toca compartir la identidad. ¿Quiénes somos? Pues somos las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, conocida como FINEC. Nos reunimos en lugares neutrales, como ser restaurantes, cafeterías, hoteles, a compartir un testimonio irrefutable de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ese testimonio, ¿verdad?, es donde contamos las maravillas, ¿verdad?, y glorificamos el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Para qué? ¿Verdad? Para compartir con los demás, saber que hay esperanza y que si Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con usted y lo puede hacer con todos, ¿verdad? Tenemos ese Dios maravilloso, ese Dios amoroso, ese Dios que es un amor indescriptible, y eso es lo que hacemos aquí, aprender a conocerlo, a tener una relación personal y directa con el Espíritu Santo. Aquí no existe ninguna barrera, ni religiosa, ni política, ni social, ¿verdad? Únicamente nos une el amor que tenemos a ese Dios maravilloso. Así que les invitamos a esos capítulos, ¿verdad? Hoy de manera virtual, pero cuando Dios lo quiera, ¿verdad?, vamos a poder volver a estar juntos, en donde en esos lugares, en esas reuniones, podemos sentir un abrazo sincero de parte directa del Padre, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra identidad. Y eso es lo que somos en FINEC y eso es lo que hacemos. Así es, realmente, Ani, gracias. Miren, es maravilloso cuando uno llega al capítulo y la reciben con un abrazo así, le dicen bienvenida princesa. ¿Sabe? Ese abrazo que reciben no es solamente de una princesa, que es una hija de Dios, una embajadora del reino, porque eso somos en Cristo Jesús, pero no es solamente eso, es un abrazo, así como dice Ani, un abrazo directamente del Padre. Nosotros solo le prestamos nuestros brazos para abrazar a otras personas como una vez nos abrazaron a nosotras, y queremos esta noche enviarle un fuerte abrazo ahí donde usted está, que sea el Señor el que la abrace y que usted pueda sentir ese amor que el Señor le tiene. Y le damos la bienvenida a este capítulo de nuevo. Y mire, realmente no podemos hacer un capítulo si no hay un testimonio. Siempre tenemos un testimonio y si no hay uno, hay más. Y bueno, realmente queremos compartir ese tiempo de ese testimonio con ustedes. Tenemos una persona especial, una mujer maravillosa que el Padre ha traído hoy para que compartan las maravillas que Él ha hecho en su vida. Y saben, Dios siempre tiene palabra especial para nosotros. Así que si Dios le va a hablar hoy, preste mucha atención. No permita que ninguna palabra que Dios le quiera decir a usted o una palabra que Dios la quiera bendecir se le escape. Así que le invito a que tome cada palabra para usted, porque Dios la tiene para usted. Pero también, antes de iniciar el testimonio, le quiero invitar a que entremos en un tiempo de peticiones y de confianza en el Señor. Nosotros tenemos siempre un tiempo para hacerle una petición, una cartita al Señor. Hoy no traje las papeletas, pero no es necesario un papel, ¿sabe?, para escribirle al Señor. Para lo que hoy quiero invitarla es para que usted en este momento, ahorita, piense en una petición que tiene, en algo que usted necesita del Señor y que quiere que el Señor le conteste. Le pido desde ahorita, tome esa petición que usted tiene para el Señor, analícela, piénsela, entréguesela a Él, y al final del capítulo pues vamos a estar orando por esas peticiones. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el testimonio de esta noche, nuestra querida Marielita Vargas. Ella es la que nos acompaña hoy para compartir ese testimonio de cambio de vida, esa cosa maravillosa que Dios ha hecho en su vida. Mariela, mi amor, bienvenida, esta es su casa, y hoy pues estamos felices de tenerla aquí con nosotros. Bienvenido, mi amor. Micrófonos con usted. Muchas gracias. Es un privilegio para mí pues servirle al Señor en este día, ¿verdad? A través de este hermoso capítulo. Bendigo la vida de cada una de ustedes que se esfuerzan, ¿verdad?, por llevar la palabra del Señor a todos los corazones que lo necesitan. Y bueno, gracias, y pues comienzo diciéndoles que
voy a dar mi testimonio y como lo dijo Carol, mi nombre es Neida Mariela Vargas y soy la hija mayor del matrimonio de mis padres. Tengo 2 hermanos varones, somos 3 hijos y yo soy la hija mayor. Y bueno, pues yo tuve una infancia muy bonita, muy tranquila, rodeada del amor de mis padres. Mis padres han estado juntos durante 37 años y bueno, hemos estado siempre en una unión familiar. Bueno, así transcurrió mi niñez. Cuando ya estaba entrando en la etapa de la adolescencia, dejando la niñez, entrando en la etapa de la adolescencia, sufrimos, ¿verdad? Lo que es por primera vez, empezamos, ¿verdad?, a vivir un proceso, y es que la salud de mi mamá, pues, se fue agravando, ¿verdad? Ella empezó con unos síntomas y ella le diagnosticaron que ella tenía piedras en sus riñones. Entonces, o lo que se llama cálculos en el riñón, y aquí no había especialista, ¿verdad? Entonces ella tuvo que estar viajando hasta la ciudad de Tegucigalpa en frecuentes citas, ¿verdad? Pero el proceso verdadero viene cuando mi mamá pues la llaman que tiene que irse para Tegucigalpa porque van a operarla, ¿verdad? Porque su caso ya ya amerita una operación. Entonces, bueno, ella se marcha, ¿verdad?, a la ciudad de Tegucigalpa y como todo fue tan rápido, pues no hubo tiempo de buscar quien nos cuidara. Quedamos con mi papá, pero mi papá, como era el proveedor de la casa, pues él tenía que trabajar y sus trabajos siempre eran bien demandantes, ¿verdad? Se iba muy temprano y regresaba bien tarde. Entonces me quedo yo como hermana mayor al frente, ¿verdad?, de la casa, cubriendo ese espacio porque mi mamá no estaba. Entonces me toca ser mamá y hermana al mismo tiempo durante ese periodo, y me toca hacerme cargo de mis hermanos y de todo lo que correspondía aquí en el hogar. Bueno, ese proceso nos afectó mucho porque mi mamá era la que siempre estaba con nosotros, ¿verdad? Porque como ya dije, mi papá siempre estaba trabajando y mi mamá era la que siempre estaba. Entonces, al no estar ella, pues sí había como un vacío en la casa, como que algo hacía falta, ¿verdad? Entonces eso nos afectó mucho a los 3. Pero yo les voy a hablar más que todo de cómo me afectó a mí. Empiezo, como ya estaba entrando dejando la niñez y entrando a la adolescencia, pues una etapa muy difícil para todo joven que comienza ya en ese proceso. Y empiezo a tener baja autoestima y empiezo, bueno, a sufrir depresión, una depresión a mi manera, ¿verdad? Porque no a todas las personas les da la depresión de la misma manera, no reaccionan de la misma manera. Y bueno, empiezo a cuestionarme, ¿verdad?, también por qué Dios nos había mandado ese proceso, ¿verdad? Y de por qué otras personas sí eran felices y vivían tranquilas y en nuestro hogar pues había sucedido eso. Y bueno, pues para honra y gloria del Señor, mi mamá pues salió muy bien librada, gracias a Dios, pues ella fue operada y su proceso pues ella lo terminó. Y ella pues todavía sigue con nosotros, el Señor siempre nos la ha seguido prestando, ¿verdad? Y sigue con nosotros. Pero salimos de ese proceso, pero yo no salí de las cosas que me estaban haciendo daño, ¿verdad? De las puertas que yo había abierto, porque esas son cosas que uno abre puertas y no se da cuenta. Entonces continúo, ¿verdad?, mi etapa en el colegio, y déjenme decirles que como yo no me gustaba, no estaba conforme conmigo misma, a mí ni siquiera mi cabello me gustaba. Yo decía, qué espantoso este cabello, pero mi cabello siempre ha sido rizado, y entonces a mí no me gustaba, y era la parte que menos me gustaba de mi cabello. Pero para honra y gloria de Dios, el Señor cambió esa perspectiva. Pasaron muchos años para que yo pudiera aceptarlo, ¿verdad? Pero eso pues lo contaré un poco más adelante, de cómo es que uno puede cambiar de perspectiva y cómo uno puede ser transformado cuando uno se deja moldear por Jesucristo. Y bueno, comienzo arrastrando todas esas cosas, ¿verdad? Me gradué del colegio con muchas expectativas, ¿verdad? De que iba a trabajar y que iba a encontrar un trabajo, pero no se dio, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios, no se dio. En esa etapa estuve estudiando en la universidad y terminó la universidad, que fue una etapa bastante difícil también, pero por la gracia de Dios, pues también fue un proceso superado. Logro graduarme de la universidad y siempre con las mismas expectativas de conseguir un empleo, ¿verdad? Pues en ese proceso que estaba ya cerca de graduarme,
me llaman que hay unas entrevistas en X lugar y yo voy a ese lugar. Yo no conocía a nadie, a mí solo me dijeron lleva tu currículum, anda, porque ni siquiera sé lo que es, solo sé que van a haber entrevistas y yo me fui. Entonces, cuando llego al lugar, empiezo a preguntar, ¿verdad? Porque habían varias muchachas ahí, empiezo a preguntar de qué se trataba, ¿verdad? La entrevista, qué tipo de trabajo, qué tipo de empresa era. Y resulta que era un proyecto de turismo. Y yo me sentí en ese momento en una desventaja grandísima porque todas las muchachas que estaban ahí habían estudiado turismo menos yo. Yo había estudiado una licenciatura en otra cosa y las muchachas que estaban ahí, ¿verdad? Habían estudiado turismo, entonces yo decía, están más calificadas que yo. Pero sabe, cuando Dios tiene una bendición para usted, Él la sella con su nombre. Y no hay nada ni nadie que se la pueda quitar. Cuando Dios ha decidido que esa bendición es para ti y nadie te la va a quitar. Bueno, entonces resulta que me seleccionan a mí. En medio de ese montón de mujeres me seleccionan a mí y ese fue el primer trabajo que Dios me dio. Pero en ese momento yo no entendía que era la mano de Dios, que era la misericordia de Dios moviéndose a mi favor, sino que yo decía, qué suerte, ¿verdad? Suerte, la suerte no existe, existen las bendiciones de Dios. Y entonces comienzo a trabajar, laboré en ese lugar 11 meses duró el proyecto, ¿verdad? Y luego viene a mi vida un proceso en el que ya no tenía trabajo, no tenía ingresos, y el estar acostumbrada, ¿verdad?, a trabajar, a tener una rutina y a ganar mi dinero, a aportar en mi casa, eso me llevó a una depresión también. Nada más que yo no lo expresaba, yo no lo decía, pero sí, yo sufría mucho por el hecho de que yo ya me había acostumbrado, ¿verdad?, a percibir cierta cantidad de dinero cada mes. Y bueno, entonces, pero sabe que los procesos Dios los pone en tu vida para que empieces a crecer y para que busques más de su presencia. Yo no buscaba su presencia, yo no buscaba su rostro, yo no iba en oración con Él, lo hacía cuando me acordaba, pero no era constante en la oración. Y como les digo, yo siempre pensaba, no, es que es suerte. O sea, yo pensaba que yo en mis fuerzas era que resolvía las cosas. Es entonces así cuando el Señor me lleva en ese proceso durante 2 años, doblando rodillas por un trabajo. 2 años exactamente. Y a mí, sin que nadie me dijera, sin que nadie me instruyera, más que el Espíritu Santo, pues comienzo a pedirle al Señor cómo quería mi trabajo. En Fraternidad nos han enseñado que nosotras debemos ser específicas como lo que vamos a pedir. Y yo no lo sabía porque todavía no pertenecía a Fraternidad, pero el Espíritu Santo sí. Y entonces el Espíritu Santo me guía en oración y empiezo a pedir detalladamente cómo quería que el trabajo, ¿verdad? Empiezo a decirle todo como lo quería. Pero ese proceso me duró 2 años. Lo que el Señor quería conmigo era que yo tuviera más intimidad con Él, que yo aprendiera a depender más de Él, que empezara a tener fe y de que confiara de que Él era el único que me podía proveer de un trabajo. Porque yo era muy orgullosa, yo pensaba que yo podía resolver los asuntos, como ya les dije, en mi propia carne, y no es así. Entonces, un día me llaman y me dicen que si tengo listo un currículum, una persona, ¿verdad?, me llama y entonces le digo que sí, pasa, y entonces empieza a ver mi currículum y me dice él, yo veo que empieza a hojear el currículum y me dice, ¿y dónde está la recomendación política? Porque esto es, vamos a intentar conseguir un trabajo con el gobierno para usted. Y entonces yo le dije, yo no tengo ninguna recomendación política, todo lo que está ahí es lo que yo tengo. Entonces, miren, yo siempre digo esto y lo he aprendido en Fraternidad, que las palabras que salen de nuestra boca o bien son para bendecir o bien son para maldecir, por eso debemos tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero en este caso la persona que se iba a llevar mis papeles pues es una persona muy prudente, una persona que sabe usar muy bien sus palabras. Yo bendigo la vida de esta persona, a él y a su familia. Y entonces él me dice, vamos de la mano de Dios, porque usted no tiene una recomendación política. Y una recomendación política es esencial, ¿verdad? Cuando usted va a tramitar o a solicitar un trabajo con el gobierno.
Entonces, de la mano de Dios, y efectivamente nosotros íbamos de la mano de Dios, íbamos con la cobertura de Dios, pero en ese momento yo no lo sabía. Y para no entrar en mucho detalle, pues déjenme contarles que para gloria y honra de Dios, el Señor me da mi segundo trabajo, ese trabajo con el gobierno, en el que para honra y gloria de Dios, pues ya llevo 9 años con una plaza permanente. Y bueno, Dios movió sus conexiones divinas, ¿verdad? Él utilizó personas para ayudarme, Él movió todo y movió su misericordia a mi favor nuevamente. Pero nuevamente yo tampoco quería aceptar, ¿verdad? Que eso había sido una bendición del Señor y dije, wow, qué suerte. Pero no era suerte, era que el Señor había sellado otra bendición con mi nombre. Y bueno, continuó en ese lugar. Fíjense, Dios me dio ese trabajo tal y como yo se lo había pedido. Incluso Dios te da, inclusive te mejora las peticiones, porque de repente se nos escapan detalles, pero a Él no. Y Él agregó otras cosas más, ¿verdad?, en ese trabajo. Y bueno, 3 años después me trasladan a otro lugar, siempre de la misma dependencia, solo que me trasladan hacia otro lugar. Y bueno, es ahí como yo conozco de FINEC. En ese lugar acababa de llegar a trabajar con una fraterna. Yo no sabía nada de lo que eran los capítulos de damas. Había escuchado de los capítulos de hombres, pero nunca había escuchado los que había en capítulos de mujeres. Entonces, en una plática normal, ¿verdad? Como buena pescadora, ¿verdad? Esta amada, yo bendigo su vida también y la de su familia. Esta amada comienza, ¿verdad?, a hablarme de lo que era FINEC, y empieza a hablar de que tenían una reunión ese día, justamente en la tarde. Y entonces me invita, y entonces yo le digo que no, porque estoy muy ocupada, que bueno, no, uno se llena siempre de afanes, ¿verdad? Y como a mí me acababan de trasladar, entonces yo estaba aprendiendo todo lo que se hacía ahí, y entonces le dije que no. Pero, sabe, ella ya había plantado en mi corazón la curiosidad. Entonces, cuando ella ya va para su reunión, se para en la ventana, forzosamente tenía que verla pasar yo, porque era en el pasillo, y entonces me vuelve a reiterar su invitación y me dice, vamos, le va a gustar, yo la llevo, no se preocupe, yo la voy a dejar también, no se va a arrepentir. Y fíjense que me convence, ¿verdad?, el Espíritu Santo a través de ella, y guardo todo y le digo, vámonos. Y entonces nos fuimos, llegamos al lugar, y lo que decía Carol, llegas a ese lugar, llegas a un capítulo de FINEC y están los abrazos, está la bienvenida, aquellas mujeres haciéndole honor a su eslogan, las mujeres más felices de la tierra. Aquellas mujeres yo no las conocía, solo conocía a 2, a la que me había llevado y a la que estaba de coordinadora del capítulo. De ahí no conocía a más nadie. Y entonces aquellas mujeres, bienvenida princesa, la estábamos esperando, mucho gusto, pase adelante, y un abrazo tras otro, ¿verdad? Y muy bonita la reunión. Ese día estaba bastante lleno el capítulo. Y miren, un testimonio muy hermoso, un testimonio bastante fuerte. Pero a mí lo que más me impresionó fue que después de todo el proceso que esa mujer pasó, cómo Dios levantó y restauró su vida, cómo el Señor tuvo la misericordia y le dijo, yo te voy a sacar de este lodo cenagoso porque no te voy a dejar ahí, y cómo ella se dejó moldear, cómo ella dejó que Jesús entrara en su corazón y moldeara su vida. Y a mí eso me impactó y me gustó, porque yo dije, ¿será que Dios puede hacer eso conmigo? Y entonces ahí ya empezaba a reconocer que necesitaba a Dios en mi vida cuando escuché ese testimonio. Y entonces, pero como somos a veces muy duros de corazón, ¿verdad? Y hay mucho orgullo, hay mucha vanidad, hay mucho, yo puedo hacer todo. Entonces, eso había en mí, ¿verdad? Entonces, después seguí yendo unas cuantas veces más. Pero recuerdo que en esa época yo me había matriculado en la universidad, y me chocaba, ¿verdad? El capítulo me chocaba con las clases de la universidad, entonces yo definitivamente no podía ir.
y no se me había ocurrido preguntar si había más capítulos, ¿verdad? Y como no, en ese momento no me interesaba tener nada con el Señor, ¿verdad? Sino que no tenía una relación personal y directa con Él, no sabía lo que era eso, porque a mí mis padres me enseñaron que Dios existe, pero ellos me enseñaron y me transmitieron lo que les enseñaron a ellos, ¿verdad? Que Dios existe, pero no que podíamos tener una relación personal y directa con Él. Eso no lo había aprendido aquí en casa y lo aprendí en FINEC. Pero llega un tiempo que el trabajo, más los estudios y otras cargas personales que yo tenía en mi vida comienzan ya a desgastarme, o sea, comienzo a enfermarme, comienzo con episodios riníticos, comienza el dolores de cabeza, el estrés me estaba matando, me dolían las articulaciones, me dolían los músculos, las rodillas, no tienen ustedes idea. Yo me acostaba y me levantaba de la misma manera, como si yo no hubiera descansado. Otras veces yo no podía dormir, me daba como insomnio. Entonces estaba en un momento crítico y emocionalmente estaba muy mal también, ¿verdad? Con muchas cargas, con muchas preocupaciones, con muchas frustraciones, porque mi vida estuvo llena de frustraciones en aquel entonces, de querer alcanzar muchas cosas y no poder en ese momento, pero porque no sabía que Dios tiene su tiempo para bendecirnos, no es en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo que Dios nos prepara para recibir esas bendiciones. Entonces todo eso me había afectado, ¿verdad? Tenía una carga emocional terrible, tremenda, física y emocionalmente yo estaba muy mal. Es entonces cuando yo vengo, doblo rodillas al Señor y yo le dije, una oración sencilla, muy corta, que no necesito de demasiadas palabras, sino que la sinceridad y que yo abriera mi corazón al Señor. Y le dije, Padre Celestial, yo necesito que usted me guíe a un lugar donde yo pueda servirle, donde yo pueda ir y escuchar de su palabra, poder aprender y poder servirle. Y entonces el Señor, en su infinita misericordia, escucha mi oración y en una semana llega la respuesta a esa oración. Nuevamente la fraterna que me había invitado me vuelve a invitar a otro capítulo que estaba abriendo y ya me explica ella que era los sábados, que era por la mañana. Yo iba en la tarde a la universidad los sábados, entonces estaba perfecto, no trabajaba los sábados, entonces era perfecto. Y yo entendí que esa era la respuesta de Dios que yo estaba pidiéndole en aquella oración. Y eso fue como un martes. Yo el sábado estaba temprano ahí, ¿verdad? A la hora que era el capítulo, a esa hora estaba en ese lugar. Y bueno, aquellas mujeres, ¿verdad? Ya las había visto yo en el capítulo anterior y me empiezan a abrazar, me dan la bienvenida y todo muy bonito. Y me gustaba el capítulo y empiezo a quedarme en ese capítulo. Pero sucede que, como hacemos la mayoría, y yo sé porque la mayoría hemos pasado por eso, comienzo solo a ir, comienzo solo a hacer bulto, comienzo solo a hacer compañía ahí en los bultos, ahí en el capítulo, perdón, comienzo a hacer un bulto más, pues así, y solo llegaba a escuchar, porque me encantaba, pues yo sentía que me edificaba a través de los testimonios, pero sabe, Dios me quería llevar a otro nivel, pero yo no lo dejaba. Y entonces la coordinadora hacía el llamado, ¿verdad?, de que nos uniéramos al equipo de servidoras, que en el equipo de servicio nosotros íbamos a descubrir cómo agradar al Señor, y empezaban ellas a decirnos y a exhortarnos, ¿verdad?, de que nos uniéramos al equipo de servidoras. Pero esta mujer que ustedes ven acá no quería nada con el Señor, ¿verdad? O sea, estaba con un pie afuera y con otro adentro, ¿verdad? Porque yo no había nacido de nuevo, no estaba siendo una persona correcta, sino que solo estaba viendo el capítulo por ir, ¿verdad? Más Dios tenía otros propósitos conmigo. Y eso yo lo iba a descubrir muy pronto y no de la manera más agradable. En ese tiempo que estoy yendo al capítulo, sucede un proceso muy doloroso en mi familia. Un día, ¿verdad? En el mes de agosto del 2016, pues mi mamá me despierta, ¿verdad? Muy alarmada y llorando, y no me pudo decir qué pasaba. Entonces yo me voy al patio de mi casa a ver qué sucedía. Y bueno, pues en una parte de la casa yo veo que mi hermano está ensangrentado, ¿verdad? Y que tenía muy inflamado su rostro, sus ojos, su rostro estaba muy inflamado y sangraba de los oídos, sangraba de la nariz, de la boca, de los ojos.
y bueno, tenía una camisa amarilla, yo bien me acuerdo, tenía una camisa amarilla, la camisa ya no era amarilla, era color ocre, o sea, de tanta sangre que él estaba botando. Entonces, me dice un policía, porque estaba la policía en mi casa, y me dice que a mi hermano le habían dado un disparo. Y me dijo el policía, entró aquí por el lado izquierdo y salió acá. Mire, aquí está la salida, que salió por el pómulo derecho, o sea, que atravesó el disparo de lado a lado el rostro. Es ahí donde yo empiezo a entender, a comprender que la situación era bien seria, que mi hermano estaba entre la vida y la muerte. Y empieza a entrar un nerviosismo en mí porque no habíamos vivido ese proceso. Yo nunca había pasado algo similar, ni igual ni parecido, nada. Y entonces, pues, lo que sucedió fue que mi hermano se detuvo en una gasolinera a saludar a un amigo. En lo que saluda a su amigo empieza una tremenda balacera entre otras dos personas que no tenían nada que ver con él, y él recibe una bala perdida. Entonces una bala perdida le había atravesado el rostro. Entonces una ambulancia lo llevó a la clínica y de ahí fue trasladado a la ciudad de Tegucigalpa. Y bueno, déjenme decirles que este proceso Dios nos sacó en victoria. Para honra y gloria de Dios, pues mi hermano sobrevivió. Él sigue trabajando, él sigue su vida normal. Para honra y gloria de Dios, pues yo sé que él tiene propósitos grandes con él y con mi familia, ¿verdad? También. Y pasamos ese proceso. Fue un proceso de 6 meses, un proceso de recuperación de mi hermano, 6 meses, donde vimos la mano de Dios en todo, en lo económico, en lo espiritual, en su recuperación, en todo. Dios no nos dejó de su mano en ningún momento. Y bueno, pues cuando yo ya regreso de nuevo al capítulo, porque en ese periodo pues no estaba yendo por esa cuestión familiar, es cuando yo le digo a mi coordinadora que yo quiero servirle al Señor, ¿verdad? Que me quiero unir al equipo de servidoras. Cuando yo estaba en la clínica, en aquel pasillo esperando noticias, ¿verdad? Buenas o malas, pero yo estaba esperando en aquel pasillo noticias. Yo le oré al Señor en silencio, ¿verdad? Solo yo y él, con mi mente. Yo le dije al Señor que si él salvaba a mi hermano, yo le iba a servir. Le iba a servir por agradecimiento y para darle la gloria y honra a él si él lo salvaba, porque realmente la situación era bastante delicada. Era una situación de vida o muerte. Y bueno, para honra y gloria de Dios, el Señor pues se glorificó en ese proceso y yo me levanto a servir y me comienzo a involucrar de una manera increíble, empiezo a sentir pasión por la obra, ¿verdad?, del Señor, y me empiezo a apasionar con los capítulos de FINEG y empiezo a involucrarme, ¿verdad?, y con la coordinadora. Voy a un retiro, donde yo allá en ese retiro, en ese SAEL, que es un seminario de formación para líderes, pues yo dejé allá todas mis cargas y ya tuve un encuentro personal y directo con el Señor, con el Espíritu Santo, y yo dejé todas mis cargas porque fueron 6 meses de recuperación, pero fueron 6 meses de proceso, fueron 6 meses en los que yo me sentía cargada, me sentía angustiada, y entonces no había comprendido muy bien que el Señor había hecho la obra y que seguía haciendo la obra y que iba a seguir haciendo la obra hasta el final. Pero yo de allá regresé transformada, liberada, relajada, que ustedes no tienen una idea. Son retiros preciosos. Cuando regreso de allá, pues mi coordinadora me dice que el Señor me está promoviendo para que sea la tesorera del capítulo, y es así, ¿verdad?, como yo comienzo a involucrarme más. Y bueno, también pues el Señor me sigue promoviendo, ¿verdad?, porque yo era una servidora que me interesaba en servirle, y el Señor me promueve a ser coordinadora, y abrimos un capítulo en el lugar donde yo vivo, aquí en Barrio Suyapa. Y entonces yo dije que sí, y le pedí autorización a mis padres, ¿verdad?, para llevar adelante ese proyecto, que era del Señor, no era ni mío ni de FINEG, sino que era un propósito que nuestro Padre Celestial tenía. Y bueno, lo levantamos, hemos levantado un equipo de servidoras estupendo, magnífico, maravilloso, pues son mujeres muy entregadas al Señor, que aman a Dios, y pues juntas hemos luchado con nuestro equipo de servidoras, pues hemos hecho ese equipo para honrar y glorificar el nombre de Dios aquí en este lugar, y estamos haciendo, ¿verdad?, la obra. Ahorita pues por lo que está sucediendo en la pandemia, pues estamos haciendo otras estrategias mientras regresamos, porque sabemos que esto es temporal.
Y bueno, pues en este tiempo, ya tocando ese tema de la pandemia, pues yo tengo experiencia, estas experiencias que me ha dado este proceso, porque este es un nuevo proceso para todos, todos estamos pasando un proceso diferente, pero eh, que nos ha traído la pandemia, pues porque ha tocado, ¿verdad? Muchas casas, se ha llevado muchos familiares, amigos, conocidos. Y cuando empezó todo el proceso, les quiero decir que no es fácil, no somos perfectas. Y eso pues trajo mucha ansiedad cuando empezó esto y se empieza a cerrar todo lo que es la ciudad y se empieza a cerrar todo Honduras, ¿verdad? Porque yo había visto las noticias de lo que estaba pasando en China, de lo que estaba pasando en Europa, y yo sabía que era muy grave. Y entonces comienza, ¿verdad? Eh, un espíritu de ansiedad en mí. Y empiezo yo, cuando nos encierran, empiezo a sentirme como esos animalitos, ¿verdad? Salvajes que los encierran en una jaula. Y yo me empiezo a sentir así como asfixiada, como cuándo se va a terminar esto, qué es lo que va a pasar, vamos a seguir trabajando, vamos a poder cubrir todos nuestros gastos, qué es lo que va a pasar, nos vamos a enfermar, va a haber medicina, no va a haber medicina, o sea, tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba alimentando esa ansiedad, viendo noticias, compartiendo noticias, bueno, así es que era increíble, ¿verdad? Empecé con China y terminé en España, terminé en Ecuador y bueno, y todo, ¿verdad? Todas las regiones que estaba afectando. Entonces, claro, mi ansiedad estaba creciendo, pero yo no lo comentaba ni se lo decía a nadie más que al Señor. Pero llegó un momento en el que yo ya no podía más y necesitaba hablarlo con alguien, porque hay veces que sí, necesitamos hablarlo con alguna persona, y entonces le escribo a una amada y ella me llama y me dice, ajá, cuéntame qué es lo que está pasando, y ya le cuento yo, ¿verdad? Que estaba muy ansiosa, y entonces ella me dice, la palabra de Dios dice que debemos estar quietos. Entonces me dice, el consejo que yo te doy es que tenés que estar quieta. El Señor nos ha mandado un tiempo, me dice, donde debemos estar quietos y debemos dejar que Él actúe. No puedes hacer nada, todo está cerrado, los trámites que tenías pendientes se van a quedar pendientes hasta que todo eso se normalice, nada va a pasar porque todo está cerrado. Y bueno, y me dice ella, quiero que vayas al libro de Ageo y empieces a leer el libro de Ageo. Yo sé que vas a encontrar algún versículo que te va a ayudar, y te recomiendo que empieces a leer la Biblia y que entres en intimidad con el Señor. Pues hablar con ella me ayudó mucho, y voy a Ageo, es un libro corto, se los recomiendo, muy bonito, y en Ageo encuentro una palabra, un versículo que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar yo daré paz. Y sabe, el Señor estaba hablando a mi vida de que la paz que iba a poner era en mi casa. O sea, el lugar donde Él iba a depositar la paz era mi casa. Y que íbamos a salir victoriosos de esto. Ese versículo me trajo mucha paz. Y es ahí cuando yo reaccioné, que yo no podía estar sumergida en la ansiedad, que yo tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Y comienzo a alimentarme de la palabra, y comienzo incluso a ponerme al día con mi trabajo, porque para honra y gloria de Dios, pues toda la información con la que yo necesitaba trabajar estaba en las memorias de información que yo tengo, y comienzo a ponerme al día. Y entonces, ¿sabe? Empecé a pensar y a reflexionar, porque este es un tiempo para reflexionar y pensar en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos estado haciendo mal y en lo que no hemos hecho. Y entonces el Señor trae a mi mente la historia de Jesucristo y los discípulos en la barca. ¿Qué pasó con los discípulos y Jesús en la barca? Que cuando se viene aquella gran tempestad, ¿verdad? Ellos empiezan a asustarse, empiezan a tener miedo y empiezan a gritarle, ¿verdad?, al Señor. Pero, ¿sabe? Empiezo a comprender que yo estaba igual que los discípulos. Tenía miedo, estaba preocupada, estaba desesperada. ¿Por qué? Porque yo solo estaba viendo la tempestad. Así como los discípulos de Jesucristo solo estaban viendo la tempestad y no estaban viendo que el gran maestro estaba con ellos, que estando el maestro con ellos nada iba a pasar, que debían tener confianza de quién era él.
Y entonces yo dije, he sido muy tonta porque he sido igual que los discípulos, solo estoy viendo la tempestad, solo estoy viendo lo que está pasando, pero no estoy viendo todo lo que el Señor está haciendo. El Señor está con nosotros en nuestro hogar. En todos los hogares el Señor está. Y entonces empiezo a reflexionar sobre esto y es cuando empiezo a leer la Biblia, empiezo a hacer estrategias con las chicas del capítulo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? No nos estamos reuniendo, pero vamos a ver qué podemos hacer y empezamos a compartir mini testimonios en las redes sociales y empiezo, ¿verdad? A tener un tiempo más de oración, de ayuno con el equipo de servidoras, ¿verdad? Y nos levantamos a orar por todos los enfermos. Y mire, no solo por los enfermos de COVID, sino por los enfermos de depresión, por los enfermos de ansiedad, por todas las personas que están resultando enfermas psicológica y físicamente, o sea, apartando el COVID, ¿verdad? De todo esto. Porque hay muchas personas allá afuera como yo que están viendo solo la tempestad, pero no están viendo que Jesucristo está ahí, que Jesucristo está en nuestros hogares y que solo tenemos que dejarlo entrar, que debemos dejar el orgullo y permitirle que Él moldee nuestra vida. Este es el tiempo que Jesús nos está dando, que Jesucristo nos está dando para que nosotros nos volvamos a Él, porque yo sé que allá afuera hay muchas personas que todavía no se han reconciliado con el Señor. Yo sé que allá afuera hay muchas personas que todavía no han aceptado al Señor y que están como yo en un tiempo, sí, Dios existe, pero no tienen una relación personal y directa con Él. Y yo les aconsejo a esas personas que este es el tiempo para reconciliarse. La historia del hijo pródigo de la Biblia me gusta muchísimo, ¿sabe por qué? Porque Dios se manifiesta ahí como ese padre que está esperando a su hijo y que no lo va a regañar, sino que lo va a recibir con un fuerte abrazo. Y así va a recibir Jesús a todas esas personas que vuelvan su corazón a Él, que vuelvan su mirada a Él. Y yo mucho tiempo fui muy orgullosa y no quería dejarme moldear por el Señor. Pero a medida de que fui creciendo en el equipo de servicio, que fui sirviéndole al Señor, yo me fui dando cuenta de que nosotros debemos permitir que Dios moldee nuestra vida y que Dios quebrante todo orgullo, quebrante todas esas cosas que son incorrectas en nuestra vida, todo el pecado que hay en nuestra vida, que nosotros debemos permitir que Dios quebrante todo eso, porque esos son muros que no nos permiten avanzar espiritualmente. Entonces, cuando yo acepto esto, cuando yo acepto esta realidad y cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, porque esta vez sí lo acepté de corazón, empiezo a dejarme moldear por el Señor y es cuando el Señor empieza a cambiar mi forma de pensar. Empiezo a tener identidad de hija porque no la tenía. Por eso yo no estaba conforme como yo era, porque yo no tenía identidad de hija. Mujeres que me están viendo allá afuera, hombres que me están viendo allá afuera, Dios es su Padre. Ustedes tienen que aprender que son hijos e hijas del Todopoderoso. Y cuando no tenemos identidad de hijos y de hijas, ¿qué pasa? Queremos ser como otras personas, queremos parecernos a otras personas. Nosotros somos creación de Dios y somos creaciones originales. Nadie se parece a otro, nadie es igual a otro. Pero Dios transformó mi corazón y transformó esa perspectiva equivocada que yo tenía. Yo comencé a aceptarme como yo era, comencé a amarme como yo era y comencé a sentir un amor y una pasión por Jesucristo, porque yo decía, Él me hizo única, irrepetible y original. Y comencé de un día para otro, comencé a amar mi cabello y empecé a dejármelo natural como era, porque yo gastaba mucho dinero en alisármelo, en ser una persona completamente diferente de lo que yo era. Y aparte de que arrastraba un montón de cargas, pero todas mis cargas yo se las dejé al Señor, porque el Señor dice que debemos dejarle las cargas a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo los haré descansar. Y cuando sentimos que no podemos más, Filipenses 4:13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cada vez que yo siento que no puedo, yo me acuerdo de ese versículo y yo me apodero de esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también algo muy, muy importante que aprendí en esta organización y en el equipo de servidoras es que debemos darle el primer lugar siempre a Dios.
¿Qué había sucedido con esta pandemia? Yo le estaba dando el primer lugar a lo que estaba sucediendo, a la tempestad, pero no le estaba dando el primer lugar a Dios, al Todopoderoso. Y pero esa perspectiva, gracias a Dios, para honra y gloria de Dios, cambió totalmente esa perspectiva, porque yo ahora me quité esa venda, ¿verdad? Y empecé a ver, sí, la tempestad está ahí, pero Cristo también está aquí. Y es así como comienzo, ¿verdad?, a ver a Cristo a través de la palabra. Empieza el Señor a revelarme muchas cosas a través de la palabra y de la oración, y entonces comienzo a darle el primer lugar a Dios. Otra cosa muy importante que debemos hacer, y es lo siguiente: el Señor me dijo una vez a través de su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire, yo he visto muchos casos y lo veo y lo saco por mí también. Siempre andamos buscando primero las añadiduras y después buscar el reino de Dios y su justicia. Y no es así. Todo tiene un orden. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero, lo más importante es buscar el reino de Dios, buscar su aprobación, estar íntegros delante de Dios. Después le aseguro que el Señor va a ir añadiendo bendiciones a su vida, y se las va a añadir cuando usted esté preparada o preparado para recibirlas. No es en el tiempo que usted quiera, y eso a mí me costó mucho aprenderlo, pero yo lo he aprendido. Dios le va a bendecir en el tiempo que usted esté preparado para recibir su bendición. Pero primero busque el reino de Dios y su justicia. Y usted, cuando menos lo acuerda, usted está recibiendo sus bendiciones, y usted de repente ya ni se acordaba, pero Dios no olvida sus peticiones. Esas peticiones que hacemos de nuestro corazón, Dios las escucha, no las echa en un saco roto, no. Todas llegan a sus oídos, porque su palabra dice en sus salmos que Él inclina su oído para escuchar nuestra oración. Él en este tiempo difícil de esta pandemia, Él nos dice a través del Salmo 91 que bajo sus alas estamos, bajo su protección. Todos esos 16 versículos que tiene ese salmo son maravillosos, son preciosos, y nos hablan de la protección que Dios está moviendo sobre nosotros, que está moviendo sobre cada hogar en este momento. Yo sé que hay muchas personas que están viendo o que están pasando una situación o un proceso más difícil. Es más difícil para unos que para otros, pero es necesario el proceso para que crezcamos, para que busquemos intimidad con el Señor y para que el Señor nos saque victoriosos de todo esto. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo declaro que esta epidemia que estamos sufriendo a nivel mundial, pues el Señor pues va a hacer su obra, y vamos también a ver muchos milagros de restauración, de sanidad. Ya lo hemos empezado a ver. Nosotros hemos estado orando por personas que han salido victoriosas de la muerte, porque han estado entubadas, han estado con oxígeno y han salido victoriosas. Yo sé que en este tiempo nosotros vamos a ver restauraciones familiares, restauraciones matrimoniales, restauraciones económicas. El Señor se va a manifestar de manera sobrenatural en cada proceso. Ustedes no están solas, no estamos solas. El Señor está trabajando en nosotras, está puliendo, porque somos diamantes todavía que necesitan ser pulidos, y nosotros con la dirección y la misericordia de Dios, nosotros y la sabiduría que Él derrame sobre nosotros, vamos a salir adelante. Y por eso yo le animo: levántese a servir al Señor. Si antes de esta pandemia usted no estaba sirviendo, levántese a servir al Señor. Tenga identidad de hija, busque primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y confíe, entre en intimidad con el Señor, dele sus cargas. Esas cargas usted no las puede resolver sola, entrégueselas a Él, que Él va a abrir puertas de bendición a su vida, yo se lo aseguro. Pero dele el primer lugar siempre a Él, y Él le va a dar el primer lugar a usted en todo lo que usted haga. Le va a bendecir, porque usted lo está honrando a Él primero, y Él le va a honrar a usted. Eso yo lo aprendí y lo he comprobado al 100%. Cuando le damos el primer lugar a Dios, Él nos bendice. Y a veces, cuando ni siquiera lo esperamos, llega una bendición a nuestra vida. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y quería compartir con ustedes también de que yo no soy la misma persona que era antes. Hace 4 años atrás, que viví todos esos procesos,
todavía estoy en algunos procesos de los que yo declaro mi victoria en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor me va a sacar adelante de cada proceso, porque cada proceso es un aprendizaje. Yo no soy la misma persona, he derribado orgullo, he derribado vanidad, he estado derribando tantas cosas que tenían que ser derribadas para que yo pudiera entender. Y solo puedo decirles que yo me considero una de las mujeres más felices de la tierra, así como el eslogan de nuestra organización lo dice, porque antes no lo era, pero ahora que vivo en Cristo sí lo soy. Y ahora que trabajo para Él, soy más feliz todavía porque amo la obra y amo trabajar para Él. De lo que Él me manda y de lo que Él quiere que yo haga, eso yo hago, atiendo a su llamado, como en esta noche que me hizo el llamado para que compartiera mis experiencias con Él. Entonces, solo quiero decirles que confíen en Dios, déjense moldear por el Señor, entréguenle su corazón y vayan en oración con Él y pongan sus peticiones delante de Él, pongan sus angustias delante de Él. Y así como me escuchó a mí un día, cuando yo estaba pidiendo por un trabajo, yo sé que la situación que ustedes están pidiendo y por la que están orando, el Señor se la va a contestar en su tiempo perfecto. Este ha sido mi testimonio para honra y gloria del Señor. Quiero que ahí donde está usted, me acompañe en oración y repita esta oración. Es una oración corta, pero es una oración poderosa. Y si usted la dice con convicción y sale de su corazón, grandes cosas van a pasar en su vida. Señor Jesús, te doy gracias por haber hablado a mi corazón y por haber llegado a mi vida. En esta noche yo confieso que soy pecadora, pero me arrepiento y te pido perdón. Te acepto en esta noche como mi Señor y mi único Salvador. En esta noche, Padre, pongo en tus manos, Señor, a mi familia. Pongo en tus manos todos mis negocios, pongo en tus manos todas mis cuestiones personales. Y sobre todo, Señor, esta noche quiero agradecerte por libertarme, por amarme, por salvarme, por darme sanidad interior y física. Te doy gracias. En tus manos entrego mi vida y mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor por esa palabra maravillosa que nos ha entregado a través de su boca, Marielita. Dios la bendiga grandemente. Le mandamos un abrazo. Realmente Dios es bueno. Maravilloso. Como Él hace tantas cosas hermosas. Y realmente yo pues bendigo su vida en el nombre de Jesús, porque hemos recibido mucho de usted, no solo hoy, ya en otra ocasión la hemos tenido también para compartir físicamente en el capítulo, pero sabe, es tan hermoso que no importa si estamos a través de una computadora solamente o un teléfono, podemos sentir que es Dios hablándonos a través de una persona, porque sabemos que Él usa a las personas para poder decirle algo que realmente necesitamos escuchar. Le damos gracias, de verdad, gracias por prestarle su boca y sus manos al Señor, porque sabemos que mucho puede hacer. Y realmente hay una parte de la Biblia que nos habla tan perfecto de eso, y es el que Jesucristo es la vida y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros tenemos que dar ese fruto dulce a los demás y poder compartir y alegrarles el corazón a las personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando para Él. Usted decía algo tan maravilloso, y es que realmente sirviendo es como realmente nosotras nos podemos volver a sentir vivas, sentimos que estamos llenas de nuevo, y es que cuando damos recibimos más todavía. Y mire, yo estoy feliz porque a veces los testimonios, dice uno, ay, hay que tener un testimonio para alguien que Dios le quiera hablar, pero sabe, cada testimonio es para mí. Así es, cada testimonio es para usted. No importa dónde usted esté, el testimonio y la palabra que Dios le va a dar es para usted. Y llénese de esa palabra y sepa que con convicción, cada palabra que Dios manda a nosotros es de Él, y Él es el que va a hacer. Mire, Él lanza la palabra, así como lanza esa semillita en la tierra. Si somos tierra fértil, esa palabra va a dar fruto.
Así que creamos que realmente esa palabra va a dar fruto en nuestra vida. Es maravilloso saber que realmente Dios está con nosotras, que no estamos solas. No se sienta sola, Dios nos lo dijo hoy, Él está ahí con usted. Mire, Dios usa esas palabras maravillosas para decirnos que no estamos solas, que Él está siempre con nosotros. Sí hemos pasado momentos de tribulación, algunas y algunos, con nuestras familias, con amigos, con personas en las que hemos estado orando. Bendito sea el Señor, que hemos estado, pues tal vez, dice uno, no hace mucho. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Así que mucho hacemos con una oración, aunque pareciera que no estemos haciendo nada. Estamos haciendo mucho, porque la mejor forma de demostrarle a alguien que amamos es estar orando por esa persona. Así que le invito a que no deje de orar, no pare de orar. Si usted tiene una razón para hacerlo, hágalo. ¿Y qué mejor razón? La primera razón, dar gracias. Gracias al Señor. Y miren, pues vamos a empezar con unos mini testimonios de acción de gracias. Todavía tenemos algo de tiempo y voy a empezar yo. Miren, realmente el testimonio tocaba algo tan especial ahorita, porque realmente Dios me habló. Y yo sé que Dios le habló a usted también, pero quiero contarle mi parte ahorita, que yo sí puedo. Y es que realmente yo estaba al inicio de toda esta cuarentena nerviosa, estresada, mal, y un día colapsé y me eché a llorar ante el Señor, y fue la mejor decisión que tomé, creo, porque si a alguien le podemos llorar es a nuestro papá. ¿Quién mejor nos va a consolar si no es nuestro papá? Imagínense, como ya tenemos identidad de hija, ya sabemos de quiénes somos hijas, podemos ir con confianza y hablarle. Y mira, yo me derramé y el Señor cambió todo. Y yo dije, bueno, ya estoy más tranquila, ya no tengo pesares, ya estoy con confianza. Y como tengo mi confianza plena en el Señor, pues no tengo preocupaciones. Eso pensaba yo, pero muchas veces nos alimentamos, ¿y de qué nos estamos alimentando? Y le invito a que trate de alimentarse con lo mejor que usted pueda recibir, y es la palabra del Señor. Ese es el mejor pan, esa es la mejor agua y ese es el mejor vino. Busque el vino del Señor, busque el agua viva que nunca nos va a dejar con sed, y busque el pan del Señor. Y yo le voy a decir, también yo me empecé a alimentar de noticias y de la otra cosa. Y bueno, y como en eso estamos, en ese tiempo de oración, también nos mandan, oremos por fulano, oremos por sutano, y luego se murió, o luego, y está interno, y está mal, y esas cosas. Es difícil no llorar. El Señor dice que lloremos con los que están afligidos, y es difícil no decir que no vamos a poder pasar un tiempo de aflicción. El mismo Jesucristo lloró cuando su amigo lo vio muerto, a Lázaro. Él lo sintió en su carne, él lo sufrió, y como vivió como un ser humano igual que usted y que yo, él sintió dolor. Y cuando estamos orando por otra persona, ¿cómo no vamos a sentir el dolor de una persona que bien sea nuestro amigo o nuestro familiar, está ahí? Y porque estamos orando, y si lo conocemos todavía más, y si no lo conocemos, pues conocemos a algún familiar o algún amigo que sabemos que está pasando por un momento de luto o de dolor, viendo a su ser querido sufriendo. Esas cosas, pues realmente tenemos que soltarlas. Sí, tenemos que orar con convicción y así con pasión, con dolor, igualito que lo haría esa persona en sus pies. Eso es lo que hace un intercesor, orar por otros con el mismo dolor y el mismo sentimiento que lo haría esa persona por sí misma. Pero el Señor mismo dice, soltad las cargas, que las cargas no debemos tenerlas, tenemos que entregárselas al Señor. Y entonces cuando nos cargamos, ahí es donde empezamos a sufrir. Y sabe, yo decía, no, yo estoy bien porque yo estoy con confianza en el Señor. Pero sabe, muy inconscientemente yo siempre seguía guardando los pesares y los dolores en mí y no se los estaba entregando al Señor. Y miren, me enfermé, me dio una gripe sencilla, y me acostó como por 10 días usted. 10 días estuve así que acostada, y yo le decía, Señor,
para el día del capítulo, ayúdame a estar bien porque yo quiero estar en el capítulo. Y mira, el día del capítulo, el martes anterior, en el día anduve mal, pero en la noche andaba de las mil maravillas, tranquila, porque Dios sabe que mi corazón está aquí con ustedes y que no puedo dejar de compartir esas cosas hermosas que Él ha dado, porque si yo dejo de hacerlo, me siento vacía. Entonces yo tengo que compartir y es hermoso. Pero todavía estaba aquello de que tengo varios días y he estado con este malestar, entonces ¿qué tal si es COVID? Y mire, me hice exámenes ustedes al inicio y salió negativo, pero me dice el doctor, no, de repente fue muy pronto, mejor espérese otro poquito y vuélvaselos a repetir. Y me los repetí usted, y salió negativo. y cuando ya termina el examen y me dice el doctor, relájese, tiene que buscar a relajarse. Y mire, en ese tiempo, yo pude decirle, Señor, si es COVID, pues usted me va a hacer que mis defensas se aumenten y usted me va a sanar. Si no es COVID, pues usted me está haciendo pasar por esto para que yo sienta realmente lo que una persona con COVID está sufriendo y que realmente cuando ore lo haga con convicción y saber lo que una persona sufre cuando está enfermo. Porque si nosotros no pasamos por procesos, ¿cómo vamos a orar por otra persona que esté pasando un proceso? Tenemos que muchas veces pasar por procesos para entender qué es lo que está pasando otra persona. Y yo entendí con esto que realmente Dios tiene más que un propósito en nuestra vida. No solamente es que estemos cautivos, como el enemigo nos quiere tener cancelados en un rincón y llorando. Dios no nos quiere así, Dios nos quiere libres, Dios nos quiere felices, Dios nos quiere con gozo, nos quiere bonitas y saliendo a la luz y dándole luz al mundo. Eso quiere el Señor de nosotras. Entonces, no hay que hacerle caso al enemigo, realmente. Hay que tener la convicción de que Dios está con nosotros y que en este tiempo Dios lo que quiere es restaurar familias, restaurar hogares. Dios quiere en este tiempo que tengamos dulces frutos, solamente eso, que realmente manifestemos lo que tenemos dentro y qué es lo que podemos dar realmente a los demás. Así que le invito, tenga confianza en el Señor, ponga todo en sus manos, déjele a Él las cargas, no se estrese. En este tiempo usted va a conocer qué personas realmente están con usted en oración, están con usted ahí cuidándola y guiándola. ¿Quiénes son realmente esos seres de luz que Dios ha puesto en su vida, esos amigos, esas personas maravillosas, sus hermanos de iglesia, sus hermanos de comunidad, sus hermanos de fraternidad, que están ahí con usted? Pero también Dios en este tiempo va a quitar vendas y va a quitar tapones, porque muchas veces estamos cegados y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y hay un versículo que también me tocó en este tiempo y es que el que esté limpio o el que crea estar limpio, límpiese más. A veces creemos que estamos bien, a veces creemos que, bueno, yo estoy bien con el Señor, no estoy pecando. Y muchas veces justamente eso, es el pecado que estamos haciendo, porque pecamos de orgullo, de prepotencia, porque creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Pero Dios quiere que realmente seamos mansos y humildes de corazón, que nos arrepintamos. Dios me ha hecho abrir mis ojos, me ha quitado vendas y ver que realmente yo le estaba fallando en muchas cosas, que tenía que pedir perdón, que tenía que arrepentirme de mis malos caminos, que tenía realmente que cambiar y hacer un cambio genuino, no solamente decir, Señor, me arrepiento y vuelvo a pecar, Señor, me arrepiento y vuelvo a pecar, Señor, me arrepiento y vuelvo a pecar. A Dios no le agrada eso. Y realmente Dios quería que yo hiciera un cambio más allá en mi vida. Dios quería que realmente soltara lo que debía soltar y empezar mi nuevo camino. Yo entendí con esto que realmente Dios me quitó esa venda y decir, bueno, mamita, tiene un nuevo amanecer, un nuevo comenzar cada día. Puede volver a empezar cada día.
el Señor se olvida de todo lo que nosotros hicimos, de todos esos pecados que ya le confesamos. Él viene, los toma y los tira al fondo de la mar y no se vuelve a acordar nunca más de todos esos pecados. Así que bueno, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos de corazón, pedirle perdón y decir, bueno, tengo un nuevo mañana y vuelvo a comenzar. Este es un tiempo de reinicio, un tiempo de nuevos comienzos, es un tiempo donde podemos ver que realmente Dios tiene los cielos abiertos para nuestra vida y que si algo le vamos a pedir al Señor sea con fe, y una vez que le pidamos con fe, Él lo va a hacer. Yo estoy feliz, sigo todavía en esto, Dios sabrá qué va a pasar más adelante, pero Dios sabe que realmente no podemos quedarnos estancados. Él quiere algo maravilloso para cada una de nosotras y que podemos seguir adelante si tenemos la confianza puesta en Él y dejamos el pasado atrás y empezamos una nueva vida. Es tiempo de reinicio, es tiempo de nuevos comienzos, es tiempo de cosechas y el Señor tiene esas cosechas listas para nosotros, pero tenemos que estar prestas a encontrarlas. Yo sé que el Señor en este tiempo me ha enseñado un nuevo camino y un nuevo comenzar, así que yo espero llegar a mi meta con el Señor y seguir en ese camino. Así que ese es mi mini testimonio, ya les conté. Si alguna tiene otro mini testimonio, todavía tenemos tiempo, chicas bellas. Estamos aquí con los micrófonos listos y la cámara lista si usted quiere compartirlo. Y si no, pues realmente solo gracias. Gracias al Señor. Realmente el Padre al que le servimos ha sido bueno. No hay nada más maravilloso en la vida que dar, y realmente aunque sea un poquito, tal vez usted no tenga económicamente algo que compartir, no tenga físicamente algo que compartir, pero una oración sí la puede compartir. Así que pida por otros y va a ver usted sus frutos, serán abundantes, yo se lo aseguro, yo lo he visto en mi vida. Así que mis hermosas, pues bien, creo que no hay más mini testimonios. Pero yo sé que el Padre está obrando en nuestras vidas, no dejemos de creer que Él está ahí. Y vamos a despedirnos ya. Miren, realmente se nos acabó el tiempo de capítulo. Este es un tiempo maravilloso. Yo sé que siempre el Señor tiene una palabra, así que el próximo martes la esperamos. Esa palabra yo sé que el Señor la tiene siempre para usted. Y yo sé que Él va a hacer algo en esta semana maravilloso en su vida. Solo confíe en el Señor y póngalo en sus manos. Y como vamos a poner en sus manos todas esas peticiones que yo les pedí, que tuvieran pensadas o escritas desde antes del testimonio, pues yo le invito a que ahorita la tenga presente en su mente y en su corazón y se las entregue al Señor. Y pues nuestra querida Karen Osorto, pues ella, nuestra querida Karencita, ella va a ser la que tiene el honor de orar por esas peticiones maravillosas que tenemos que entregarle al Señor. Y bueno, buenas noches, Dios las bendiga, Karencita, con usted los micrófonos para que usted nos acompañe en esta oración por esas peticiones y ese cierre de esta noche. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado, Padre. Ha llegado la noche. Ha llegado ese momento donde tenemos que pedirte de llegar a ti, encontrar ese amor contigo, Padre, arrodillarnos ante ti y dar las gracias, Padre, por este bello día que nos has permitido. Gracias por esos alimentos, por esa agua, por todo lo bueno que nos permitiste hoy, Padre. Hoy ponemos ante ti, Padre, todas esas peticiones que han llegado de tus hijas, Padre, de esas personas que te han buscado, Padre. Te pedimos, Padre, de corazón y de mucha fe, Padre, que las escuches y que des respuestas, Padre, sobre esas peticiones, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso y tú siempre cumples de acuerdo al corazón que tú ves en cada persona, Señor. Tú eres grande, Padre, y en esta noche también, Padre, te doy las gracias y te pido por el bienestar de mi familia, que las cubras con tu manto sagrado y que derrames esa sangre de protección de tu Hijo amado sobre ellas, Padre. Te pido también por mi trabajo, Señor,
que durante este tiempo que hemos pasado de pruebas, Señor, tú nunca nos has desamparado y siempre has estado a la par de nosotros, Señor. Te pido también por la salud, por la sanidad de todas esas personas, Padre, que les ha afectado esta pandemia, Señor. A esos amigos que fueron tocados por esa pandemia, Señor. Yo te pido hoy por ellos que les dejes esa sanidad, que les dejes esa protección y que puedan salir salvos de todo esto, Señor, y que tu gloria se manifieste en ellos, Señor, y que ellos sean testigos de ese gran amor que tú puedes dar y de esa gran sanación que tú das, Padre, Señor bendito, porque tú eres grande, porque tú mandaste a ese hijo amado a esta tierra, Señor, para que perdonara de nuestros pecados, Señor, derramando esa sangre bendita, preciosa en esa cruz, Padre bendito. Gracias, Padre, por ese bello testimonio que llegó hoy al capítulo, que dio esas palabras, señores, esas palabras que hay momentos que las necesitamos y que nos das esas respuestas, Señor. Gracias, que Dios bendice esas vidas, Padre, bendice todas esas personas que llegan a ti, Padre, de rodillas pidiéndote esa salvación, ese amor, Señor. No permitas que las noticias de esa pandemia lleguen a nuestra mente y nos derrumben por dentro, Señor. Danos esa fortaleza en ti para seguir adelante y luchando y estar en plena confianza de que tú eres todo en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Hijo, por todo lo bello, eterno que haces en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Realmente solo quiero compartir, se me había olvidado, quiero compartirles este versículo que me encantó, hoy lo recibí y quise compartirlo con ustedes, y es en Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Y la verdad es que debemos vivir con alegría, con gozo. ¿Por qué creen que somos las mujeres más felices de la tierra? Porque cuando Cristo está en nuestro corazón, Él da ese gozo y esa alegría. Así que llenémonos de Cristo Jesús y vivamos en gozo, en alegría, que así quiere el Señor, que tengamos esa medicina. La mejor medicina que puede tener usted en este tiempo es Cristo Jesús. Llénese de Él y se va a llenar de gozo y de alegría. Así que así viva. Le invitamos a que nos veamos el próximo martes. Suscríbase, por favor, ahí abajito en el canal, para que pueda siempre recibir una notificación cuando empecemos un nuevo capítulo y no se pierda de nada. Y gracias, Marielita, por ser esa luz que el Señor nos mandó hoy para iluminar nuestro camino. Gracias por dejarse usar. Dios la bendiga su vida, a su familia, que siga multiplicando las bendiciones y que todo lo que usted ha sembrado lo coseche en abundancia, multiplicado en el nombre de Jesús. La amamos y bendecimos su vida. Gracias. Bendiciones también a Karencita y a todas las otras servidoras que no pudieron conectarse hoy. También las amamos, las extrañamos mucho y las bendecimos también en el nombre de Jesús, así como sabemos que sus bendiciones llegan a nosotras. Gracias y feliz noche. Amén. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Buenas noches a todas. Muchas gracias por invitarme. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes. Amén. Gracias por prestar su boca para el Señor. Amén, amén. La gloria y honra sea para Él.